La idea es ver unos signos, ¿tenés síntomas? ¿Te parece? Sí, así aparecemos también, porque lo importante es lo que vos sumás. Bien, que aparecen los neonatólogos y de alguna manera es una charla para, desde aprender a escuchar y a mirar, poder hacer una aproximación diagnóstica. Todos estos pacientes son compartidos con Ramón dentro del sector de neonatología. Esto para mí es una premisa. Tengo que pensar que para poder diagnosticar la ignorancia en ese espacio es lo que no te permite un diagnóstico. Por lo cual es importante detenerse en algunas patologías, ir para atrás, volver, pensar, ¿sí? Hoy tenemos muchas herramientas que podemos utilizar y por supuesto la interconsulta. La idea es presentar un caso que tuvimos en la neonatología. Es un bebé masculino de 40 semanas, pesó 3.400, este es el ADGA que tiene, y comienza a las 24 horas con un inhibidor inspiratorio. Aumenta cuando le da el pecho a la mamá, aumenta el episodio de estridor. Estos estridores no eran en forma permanente, sí tenía episodios de estridor inspiratorio, pero cuando le daba el pecho aumentaba el estridor, el volumen del estridor y se acrecentaba el periodo del episodio. Cuando estaba llorando no se presenta y la saturación del oxígeno es normal. Creo que lo volvemos a escuchar. Esto es muy importante. Nosotros somos de grabar mucho los estridores en los niños porque a veces nos paramos a decir, ¿es inspiratorio? ¿Qué es? Como para ayudarnos a pensar. Este pacientito nosotros decidimos hacerle una videolaringoscopía. Y esta es la videolaringoscopía. Si ustedes pueden ver, tenemos en su laringe la epílogo del bebé, el neonato tiene el omega. Todos los neonatos tienen este tipo de epílogo. Pero lo llamativo de esto es que si ustedes ven los cricoides, ¿sí? Se llevan y colapsan sobre la vía aérea, ¿sí? Fíjense que en un momento en que perdemos las cuerdas vocales, ¿sí? Ahí se escucha la mamá haciendo no es algo ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vemos básicamente? Que es el repliegue arígeno epilótico corto. Entonces, al estar ese corto, en la expiración colapsa y al colapsar, el ruido es tenemos los aritenoides, la epiglotis y el cortito. La unión aritenoepilótico es cortito y colapsa y se va hacia la vía aérea. Entonces, el estridor es algo sumamente frecuente en la neonatología y en el seguimiento pediátrico. A partir de este caso decimos, bueno, ¿cómo nosotros estudiamos los estridores en pediatría? Básicamente es muy importante definir dónde tenemos que pensar la patología. Las patologías están muy asociadas donde aparece el estridor. Pueden ser supraglóticas y glóticas, subglóticas inmediatamente abajo de las cuerdas vocales, estas son las dos cuerdas vocales, o la región traqueal. Y de acuerdo a eso, desde su topo diagnóstico podemos tener estridores inspiratorios, bifásicos y expiratorios. Este es un estridor inspiratorio, o sea que hablamos de la cuerda vocal para arriba. Y es este. Es inspiratorio. Este es un estridor bifásico, estamos hablando inmediatamente debajo de la cuerda vocal. Fíjense que están los dos tiempos. Si quieren, fíjense en el anterior. A ver si se puede poner. Espérate. Fíjense bien la diferencia. ¿Sí? Vamos al siguiente.
hacia la supraglotis o inmediatamente por debajo de las cuerdas vocales. Una cosa, yo para acordarme siempre es, si estas son las cuerdas vocales, el inspiratorio es supraglótico. Y el otro es expiratorio, el bajo de la cuerda vocal. El que es bifásico. Es es mucho más raro que es el traqueal, que es mucho más agudo. Y además está asociado a las traqueomalacias y demás, que es mucho menos frecuente. Entonces, esto nos ayuda a decir, primero, tenemos un bebé que está haciendo un estridor. Bien, ¿es inspiratorio o es bifásico? Ya estoy pensando dónde está el lío en el bebé. Los diagnósticos, ¿cómo lo hacemos? La historia clínica, tener una imagen endoscópica, e imágenes también nos sirve. A todos le hacemos todo, no, veremos clínicamente cómo se presenta el bebé como para ir avanzando al diagnóstico. La historia clínica es fundamental. ¿Cuándo comenzó? Es muy importante, ahora vamos a ver algunas de las patologías porque es muy importante definir si es en el momento que se lo dieron a la mamá y papá, ¿qué ruido que hace? Oh, no, lo tuvo, al otro día o a la semana empezó el estridor. Ya tenemos que pensar cosas distintas. Si aparece o no con el llanto, también es importante. Porque acá también, o si tiene disfonía, o sea, está implicada la cuerda vocal, acá, o sea, si hay una disfonía, está implicada la cuerda vocal, yo estoy pensando que tiene soplo, la voz está, el llanto es apagado, es difónico. Cambia con el decúbito, lo pongo de costado, aparece, no lo pongo de este costado, nos hace pensar que pueden ser quistes saculares de la laringe. Entonces, como yo roto el bebé, el quiste va a improntar sobre la vía aérea y va a aparecer el estridor. ¿Dificulta la deglución? Sí, muchos estridores dificultan la deglución porque también tiene que ver esto en la mecánica de su laringe como protección de la vía aérea y que pasa también con la epiglotis en todo esto, si realmente ayuda a proteger la vía aérea durante la deglución. Si le dificulta la respiración y si tiene tos. O sea, son detalles que me hacen pensar que hay una patología subyacente atrás del estridor. No nos olvidemos que podemos tener también comorbilidades que acompañan el estridor. Un PRV, un síndrome de Down tienen, generalmente por estadística más exteriores, los chiquitos síndrome de Down tienen más cantidad, por porcentaje, tienen más porcentaje de posibilidades de laringomalacia que un niño sano, ¿sí? Entonces, historia clínica fundamental. La parte de diagnóstico con examen visual, nosotros este es el equipo que tenemos acá en la neonatología, ¿sí? Es un equipo piola, es un fibroscopio flexible y nosotros en los neonatos lo podemos hacer por boca. Al no tener dientes, vos te metes por la boca, entras directamente a base de lengua, moves el fibroscopio y caes enseguida a la vía aérea. La laringe neonatal es la laringe más alta, o sea, la boca es ahí. A medida que el bebé el niño va creciendo, va descendiendo y de hecho ahí se calcula, de acuerdo a la edad, a qué altura cervical está, ¿sí? O sea que esto es muy fácil acceder. No necesariamente nosotros hoy accedemos por nariz. A veces uno tiene la idea de meter un fibroscopio. La verdad, meter un fibroscopio a un bebé de 2 kilos le hace pelota la nariz. Entonces es mucho más fácil meterlo por boca porque no te lo va a morder. Estos fibroscopios flexibles se la recontrabancan, ¿sí? Y por boca es la entrada. Entrar por CAUM en un neonato es complejo, si es necesario se hará, ¿sí? Pero realmente le terminas quemando la nariz. De acuerdo a la patología subyacente que podamos tener, vamos a complementar con imágenes. Por ejemplo, en la radiografía ahí ya vemos una estenosis subglótica. Si nosotros seguimos la vía aérea, ven acá cómo se cierra la vía aérea para después volver. Entonces ahí ya podemos ayudarnos a pensar dónde está pasando. Y yo digo, pará, tengo una estenosis subglótica y tenía un estridor bifásico. Y, o sea, todo hace pensar y que nos ayuda a llegar al diagnóstico. Entonces, dentro de lo que nosotros hoy queremos presentar a este paciente, lo que tiene es una laringomalacia. Esta es una fotito muy típica que nos hace pensar qué corto está el repliegue aritenoepiglótico. Nosotros tenemos la epiglotis acá y los aritenoides que se ponen gorditos, muy redundantes, muy gorditos y colapsan a la vía aérea. Tenemos el gordito. Esta es la imagen endoscópica. Vuelvan a ver. Se cierra la vía aérea, ¿sí? Cuando está. ¿Sí? Los aritenoides gorditos y redundantes y colapsan. Las laringes
realidad es la causa de estridor más importante y más común que aparece en el recién nacido. Fíjense que va del 45 al 75% de los estridores son laringomalacia. Pero no todo estridor es laringomalacia, aunque la mayoría de los estridores son laringomalacia. O sea, que ustedes cuando escuchen un estridor no digan tiene una laringomalacia. Por lo pronto digan, che, ¿es inspiratorio? Por lo menos avanzar hasta sobre eso. Dato, la laringomalacia nunca aparece en el nacimiento del bebé. Siempre aparecen entre las 24 horas posteriores hasta las 2 semanas. Siempre el estridor es inspiratorio y empeora con la alimentación. La causa de la laringomalacia en realidad es multifactorial, pero la causa que más se cree que es que hablemos que los cartílagos de la laringe todavía no terminaron de hacer digamos, sus cartílagos estarían más blanquitos y hacen un colapso hacia la vía aérea, ¿sí? Por lo cual empeora con la alimentación, donde yo tengo que hacer una mecánica adecuada, en ese momento colapsa, el epiglotis, que generalmente es mucha más en omega, y si colapsa hacia la vía aérea, empeora la alimentación. Aumenta a los 3-4 meses. Esto para que los que hacen pediatría. Ustedes tienen un diagnóstico como neonatólogo. Tengo una laringomalacia leve, el pibe se come bien, crece bien, no tiene ningún episodio importante, pero yo le tengo que avisar que entre los 3 y los 4 meses el estridor es mayor. Tiene más pulmón, tiene más aire. Y al pasar el aire, ese flujo turbulento, produce que el estridor sea más audible. A nosotros no nos preocupa tanto el estridor, el ruido, sino qué es lo que le pasa al chico con todo esto. El estridor que tiene que dejarlo aumentar de peso. Ese es el dato que nosotros tenemos. Hay laringomalacias leves, moderadas y severas, ¿sí? Las leves nosotros las controlamos y solamente es aumento del peso. Algunos los pueden tener ustedes como pediatras, reconocen que es un estridor inspiratorio, es un nene que está bien, que aumenta bien de peso, que a veces que empieza a ser cada vez más esporádico y uno no necesariamente tiene una indicación absoluta de decir, bueno, voy a hacer una endoscopía respiratoria. Sí es una herramienta que ustedes tienen en cuenta la ayuda diagnóstica y también si tienen un equipo cerca que les dé una mano para hacer eso. Teniendo en cuenta que tardás, ¿cuánto? 20 segundos hacer colocar un fibroscopio y hacer un diagnóstico de una laringomalacia. Es muy sencillo y a uno le da bastante tranquilidad para la evolución del niño. Las moderadas y severas, las severas siempre son quirúrgicas y después les voy a mostrar una pequeña cirugía, un pequeño extracto de una cirugía de la laringomalacia. Y las moderadas uno evalúa cómo está evolucionando el niño, cómo está creciendo y algunos elementos como para definir si es quirúrgico. Básicamente, ¿qué es? Alimentación, progreso de peso, saturación de oxígeno y mecánica. Y mecánica. Nunca la laringomalacia tiene disfonía. Las cuerdas vocales no tienen nada que ver acá. Porque a veces escuchan un llanto difónico y piensan que es una laringomalacia. Nunca la laringomalacia. Nunca la laringomalacia aparece antes de las 24 horas. Eso es dato. Si el estridor es otra cosa, y ahora se los voy a mostrar para ir qué cosas pueden ir pensando. ¿Hasta cuándo dura una laringomalacia? Y la verdad dura alrededor de un año y medio puede aparecer, capaz que el pibe que a los 4 meses desapareció, hay nenes que a veces hasta el año y medio pueden seguir con estridor. ¿Nos preocupa? No, nos preocupa el estridor en sí mismo, si va creciendo bien como dijo Ramón. Lo que nos preocupa es el entorno del niño con una laringomalacia. El entorno, la tía le dice que tiene asma, el otro le dice que tiene una neumonía, el otro le dice que tiene broncoespasmo y el otro le dice que vaya averiguando por un montón de pediatras porque seguramente lo que tiene es grave del pulmón. Porque en realidad el estridor es muy feo ver un nene con ese ruido y la gente se asusta. En realidad es una patología muy benigna, con muy buena evolución y un pronóstico fantástico. Ya sea que tengamos una laringomalacia severa, porque la resolución quirúrgica es se terminó el problema y no deja secuelas a futuro. O sea que es una patología muy piola, con mucha clínica inicial y muy piola. Consulta, ¿aumenta el riesgo de neumonías aspirativas? No, y ni tampoco de laringitis. Esto es muy grosero, pero los quistes supraglóticos también, pues este es muy grande, pero pequeños quistecitos saculares supraglóticos. Perdón, acá es esto, ¿no? Este es el epiglotis, este es el quiste, abajo de esto están las cuerdas vocales. Claro, y solamente se nos ve un aritenoide solo. Pero
el mismo lugar produce el mismo síntoma. O sea, nosotros podemos ver alguna alteración. Por ejemplo, en los niños, esto no sería en el niño tan chiquito, ¿no? Pero en niños más grandes que aparece capaz que un papiloma supraglótico, me va a dar un estrío respiratorio. Pero yo ya tengo que decir, che, mirá que no es una laringomalacia porque lo tendría que haber tenido entre los 24 y la primera semana de vida. A ver qué está pasando, ¿sí? O sea, todo lo que ocupa el mismo espacio puede dar la misma clínica. Otra cosa que es bastante frecuente son las parálisis de cuerda vocal. Fíjense cómo respira el gordito. No sé si se llega a la vida. Sí. Y el gordito. Tiene tibial mesocostal y estridor. La endoscopía. Hay mucha luz para ver las dientes en endoscopía, pero básicamente acá uno dice, ¿tiene laringomalacia? Primero, a veces tenés que meter muy adentro de la vía aérea para ver si las cuerdas vocales se mueven. Y en este nene las cuerdas vocales no se mueven, como en este niño. Tienen las dos cuerdas cerraditas, ¿sí? Y el estridor se da por la parálisis de cuerda vocal. ¿Eso es que es por lesión recurrente? Porque yo ya no me acuerdo. Las cortaciones de aorta tienen una altísima probabilidad Por el recurrente. por el recurrente. Porque cuando hacen la apexia. O sea que si uno tiene que decir, la primera causa de estridor es la laringomalacia, la segunda causa de estridor son las parálisis de cuerda vocal. ¿Sí? En esto tenemos 50 y 50, pueden ser congénitas o adquiridas. ¿Sí? O sea, tenés un pibe ya. Uno dice, el estridor, vestila feo, satura feo, no es el de la laringomalacia. Lo ves con con tiraje, con todo el esfuerzo respiratorio, ¿sí? Y acá nosotros tenemos que empezar a descartar cosas. Tiene una malformación neurológica, tiene una causa genética asociada, y en las adquiridas sí podrían ser patologías del sistema nervioso central, pero las que más nosotros vemos son las patologías cardiovasculares, ¿sí? Por cirugía de cardiovascular. Claro, por quirúrgico. Después una pregunta. Sí. ¿La intubación prolongada no te genera parálisis de cuerda vocal? No, lo que puede, la parálisis de cuerda vocal no, porque el recurrente le funciona bien. La intubación prolongada puede hacerte que se pexie el aritenoides, o sea, que se fije uno de los aritenoides. Okay. Y ahí es un lío que nosotros vemos, ahora te voy a poner en la estenosis subglótica. Tenemos un alto lío. Que se hace una membrana más el de arriba que ahora te voy a mostrar, es un horror lo que pasa. Entonces, ¿tenemos parálisis de cuerda vocal? Sí, hay un montón de parálisis de cuerda vocal, hay que saber diagnosticarlas. ¿Qué nosotros hacemos en las bilaterales, que están cerraditas las cuerdas vocales? El aire es finito, pero tiene que pasar mejor. Entonces lo que se hace, se pone un punto endoscópicamente por vía aérea y se pexia del lado de afuera. Entonces yo le tiro la cuerda vocal, y espero que la laringe crezca. Y generalmente en esos episodios, después cuando soltás el punto, a los 2 meses, queda una posición paramediana y anda fantástico. ¿Y hablan? Sí, fonan como difónicos, pero con una voz útil desde el punto de vista comunicacional. ¿Sí? Pero es una cirugía, vuelvo a decir, no es tan compleja y la pexiamos. ¿Qué pasa si nosotros tenemos una parálisis unilateral con una cuerda vocal muy abierta y la otra? Tenés un llanto difónico del nacimiento, el aire le pasa, la flor de difonía, a veces nosotros pero a veces jode la deglución. Esa parálisis de cuerda vocal. Entonces nosotros la rellenamos, le ponemos ácido hialurónico, la llevamos... La hacen gordita. Exacto, la hacemos gordita y se le terminó el problema. O sea, hoy hay muchas cosas que se trabajan endoscópicamente para solucionar la vía aérea, en estos casos de las parálisis de cuerda vocal, y antes era, che, tenés esto, le hacemos una traqueostomía al pibe. Claro. O sea, esto en 20 minutos de un procedimiento endoscópico le solucionás la vida del pibe. Una consulta, en estos casos, ¿en qué casos se indicaría la alimentación por sonda y se contraindica la lactancia? Bueno, mira, esto tiene que ver con el aumento del peso, con la posibilidad que el nene no desature en el momento de la alimentación, saber clínicamente cómo está. Estos gorditos terminan. Y video de ilusión le hacen también. Video de ilusión. Para ver cuánto le entra de lo que come el día aire. Más que nada pensando en la prevención por de eso, neumonías. en la aspirativa es video de ilusión y ahí sí, sonda sí, sonda no. El que no aumenta el peso le pone sonda para que aumente el peso. Ahí dice para comer. Sí, sí. Bueno, este es todo un capítulo
ejemplo, hoy que es bastante novedoso, que tenemos que hacer con las estenosis subglóticas, que ustedes están todo el tiempo metiéndole un tubo La pene. terapista pediátrica. La pediátrico. Estamos ahí en el desierto. Entonces, lo que voy a mostrar es una estenosis subglótica. Entonces Más yo ya que puedo las pensar cómo es el estridor, ¿no? Las prolongamos mucho a veces. En los adultos es traqueotomía precoz y en los chicos estamos a un mes. Sí, claro. Sí, ponele. El adulto es una semana, y pediatría es un mes y nosotros son 3 meses. Los neonatólogos son... Terrible. Bueno, Ni valores son. entonces, esta es la imagen de las ambas cuerdas vocales, ¿sí? Los aritenoides, acá vendría la epiglotis, y nosotros vemos en la subglotis que el aire pasa finito por ahí. ¿Sí? ¿Ves? Nos acercamos. Se le hace una membrana como una cáscara alrededor del tubo. Exactamente. ¿Y de dónde sale esa cáscara? De la pared de... Entonces, ¿qué es? La laringe pediátrica, ¿cuál es la zona de más estrechez? Subglotis. En el adulto es la parte de las cuerdas vocales. Entonces, en la subglotis es la que hace muchísimo lío. Es hipervascularizada. Y ahí empieza a ser edema. A ver, las estenosis subglóticas, en realidad, la causa más frecuente, ¿sí?, es la obstrucción de la vía aérea en la población pediátrica. El 90% son secundarias a la intubación endotraqueal, ¿sí? Y también existen algunas congénitas. Y ahí uno ya piensa, che, tiene un estridor bifásico, el pibe está haciendo un esfuerzo respiratorio importante. Entonces nosotros ya tenemos que pensar, y hay una visión endoscópica, en 2 minutos puedes ver una estenosis subglótica. Entonces, en las congénitas, vuelvo a decir, el estridor es bifásico, se acompaña del nacimiento, la disnea, ¿sí? Y en las adquiridas, lo más importante es el estridor post-extubación. Cuando aparece entre las horas y puede aparecer hasta el 10º día post-extubación. Esto tiene que ver un poco con la formación del edema de la subglotis, ¿sí? Puede acompañarse o no por disfonía. Bien, nos ayuda a veces las imágenes. Y acá en realidad Cotton, que es un laringólogo, hizo una clasificación y nos cuenta, de acuerdo a la obstrucción de la vía aérea, qué podemos hacer. Acá viene todo un capítulo que estamos hablando de lo que pasa con las intubaciones prolongadas. ¿Cuándo se extuba un pibe? El asunto es eso. Nosotros los otorrinos pedimos que se extube lo antes posible, porque nosotros vemos toda la secuela de todos los niños que tuvieron extubaciones prolongadas y quedaron con estenosis subglótica. ¿Qué era lo que se hacía hasta no tanto? En el caso de que quedaba una estenosis subglótica, que era importante, una moderada o severa, una grado 3 o grado 4, ¿qué se hacía? Le hagamos una traqueostomía, porque el pie tiene que respirar. Ok. En algún momento tengo que solucionar la estenosis subglótica. ¿Y cómo? A ver, vos que tenés, ¿cómo se la solucionaban en ese momento? Sí, una dilatación. Eso generalmente se dilata en la grado 2, 1 o grado 2, que en realidad vos ponés un tubo, hasta los tubos que se usan en uno, o los tubos endotraqueales, los inflas, los dilatas. A veces le podés hacer con el bisturí algún toquecito se pone alguna cremita, triamcinolona o algunas cosas, y anda. Pero las estenosis graves, que vos decís, tenés el pibe traqueostomizado, muchas veces empezaban a colocar tutores en la vía aérea, ¿sí?, que se llaman tubos de Montgomery. Entonces, decir, yo tengo el pibe con traqueostomía, como un stem. Entonces, como lo de arriba está todo cerradito, lo abro, hago una cirugía endoscópica abierta, ¿sí?, le abro la laringe por vía anterior, hago una laringofisura, le abro y le pongo un stem. El stem queda entre las dos cuerdas vocales, arriba, o sea, es desde arriba, desde la supraglotis, o sea, donde está la epiglotis, hasta abajo, hasta cerquita de la traqueostomía. Entonces, ¿qué decían? Tengo este stem, ¿cuánto? 1 año, por ejemplo. Después lo saco y veo. Ahora no habla. Si el tubo quedó derechito, joya, entonces digo lo de canulo y pasa. Fona, 0. Bien, no fona. ¿Y qué se vio después? En los niños con estenosis subglótica, lo primero es que el pibe respire, porque el pibe no respira. Que el pibe pueda tener una deglución normal. Lo segundo es, lo tercero que empieza a tener hoy mucha importancia es, el pibe no fona. ¿Qué hacemos? Y nosotros estamos viendo todas las secuelas
de los tubos de Montgomery. ¿Qué hacen? Funcionan como si fuera una parálisis de cuerda vocal. Los carotenoides se fijan y quedan las cuerdas vocales así abiertas y no se mueven las cuerdas vocales. ¿Qué hacen los niños para empezar a fonar? Tienen un pibe de 6 años con una intubación prolongada, le hacen una trabeotomía que son un tubo de Montgomery. ¿Qué hacen los nenes? Hacen esfuerzo. ¿Y qué hacen? Hacen un esfuerzo de valsalva y hacen fonaciones aberrantes. Son voces muy feas porque le hacen la supraglótis. Tal cual. Le hacen la supraglótis. Tal cual. Yo si tengo alguna para mostrarle las cosas que tengo muchas. Fonan muy feo. Entonces le sacan el tubo de Montgomery, el aire pasa y siguen fonando feo, porque la cuerda vocal no se les mueve, o porque está pexiada, o porque estuvo un año sin moverse y no usa eso. Y es más, a veces la supraglotis se mueve como una laringomalacia, se mete todo ahí arriba y vos no ves más, che, ¿moverás la cuerda vocal o no? Nosotros empezamos a hacer tomografías dinámicas de la voz. Metemos un pibe en tomógrafo y hacemos que diga. Entonces podemos ver dinámicamente qué estructuras de la subglotis o de la glotis está moviendo para fonar, que no da que podemos ayudarlo. Se le puede ayudar muy poco y es un lío bárbaro, por lo cual hoy los centros de vía aérea contraindican el tubo de Montgomery. Eso se lo digo a ustedes, algunos pediatras que están acá, que es muy importante porque hoy se hacen todas cirugías endoscópicas para solucionar las estenosis subglóticas grado 3 y grado 4. Lo que se hace es sacar costilla y se abre la vía aérea con una laringofisura y le pones un split anterior y uno posterior. Le abrís, le aumentás el tamaño de la vía aérea con cartílago de costilla. Como una cuña. Como una cuña. Le dejas un tubo, lo dejas dormido una semana con un tubo endotraqueal, le sacas el tubo y el chico va a tener una vía aérea aceptable. ¿Alguna se te puede arrumbar? Sí, alguna se te puede arrumbar, lo pones de nuevo endoscópicamente. ¿Existe, pregunta, ¿existe tipo de reemplazo de cuerdas vocales o de donante cadavérico o de prótesis o de algo? No. No. Lo que se está empezando a hacer ahora es que nosotros tenemos 2 pacientes pediátricos operados, que uno anduvo horrible y otro anduvo bien, que es reinervación de la cuerda vocal. ¿Sí? Con la asa cervical. Es una cirugía sumamente compleja, yo no la sé hacer para nada, entonces ¿Pero buscan el recurrente? se medializa la cuerda con ácido hialurónico. Me vengo la cuerda un poquito al medio para que ver que tenga algo, para que esté cerca. Y después se reinerva, se busca el recurrente, se reinerva con asa cervical y dura 6 meses hasta que empieza a mover la cuerda vocal. Sí, lo tengo que reentrenar. Lo tengo que reentrenar y después tengo que tener una fonoaudióloga que me saque la fonación supraglótica. Fíjense por meter un tubo de Montgomery el quilombo que se puede hacer. O sea, usted, más allá, a mí hoy me importa que entienden lo que es un estridor, lo importante de que es una laringomalacia y todo, pero esto es un poco a tono de, che, ojo las estenosis subglóticas. Nosotros preferimos enseguida sacar un tubo, enseguida preferible colocar una traqueostomía, si después le quieren poner una válvula fonatoria y demás, pero por lo menos conocer que se están usando técnicas endoscópicas, que ya en el mundo se hacen técnicas endoscópicas, y capaz que tenés lugares que no están entrenados para hacer técnicas endoscópicas y bueno, le tendrán que poner un tubo de Montgomery para que el pibe respire. Pero la verdad que existen otras cosas y después lo secuelar de esos chicos a largo plazo es terrible. Tenemos adolescentes con eso y la verdad vivir con voces aberrantes en el espacio de la comunicación es sumamente complejo, sumamente complejo. En un paciente con riesgo, digamos, un prematuro extremo, que sabemos que va a estar alquilado, ¿cuándo hacemos la traqueostomía preferentemente? Bueno, los neonatólogos entre alrededor hasta los 2 meses, hasta yo he visto 3 meses. Entre 2 y 3 meses. Nos cuesta aceptar esa instancia, pero para esa instancia hacemos un montón de cosas antes, que es tener que haber tenido por lo menos 10 intentos de extubación programada. Con corticoide, con esto, con otro. Tiene que haber, hecho un montón, tiene que haber crecido de peso, tiene que haber tenido un montón de cosas antes de llegar al traqueo. Nosotros el último que tuvimos, que fue ahora, 3 meses. Pablito, si fallas en extubación y 3 veces, sería una tráqueo. Y es la causa, la causa que sí, ya se depende por qué, por eso. También, pero
digo. En adultos nos cuesta también y son 7 días la indicación para prevención de neumonía Claro. del ventilador. A los 7 días, cuando ya el paciente sabemos que no está saliendo, habría que hacerle el tráqueo y nos cuesta. Pero más allá, el adulto es más para un manejo más de su vía aérea. Sí. Acá es para prevención. Esto es para prevención. Hagamos El adulto tiene mucho de intubaciones también. Queda una cloaca de vía En aérea. pediatría hay una tendencia actual en intubar mucho menos con otros métodos suplementarios de oxígeno que pudimos avanzar con la CAF o BNI. Son muchísimo menos los chicos van a pasar con la intubación. Y la intubación, el paciente que está en RM también lo tratamos de sacar mucho más Y que esté precocemente dormido. porque tenemos BNI, CAFO, se avanzó mucho en el Eso cambió mucho. En NEO también Sí, somos esto muy lo agresivos vemos en bien. la intubación. Yo quiero preguntar el tema de, yo entiendo que está muy relacionado con el tiempo de incubación. Quiero preguntar si también tiene que ver el tipo de cubo endotraqueal cuyo Absolutamente, sí. Porque nosotros los neonatólogos no utilizamos balón. Y eso nos ayuda un montón. Por eso lo que ustedes pueden tirar bastante. Porque la tráquea es muy madura y que Sí. son pacientes prematuros. Sé que pediatría capaz usa más. Vos sabés que hay un laburo muy importante hecho. ¿Qué estenosis suplóticas tienen los neonatólogos y qué tienen los pediatras? Lejos los pediatras le ganan 80 Y eso es por el uso del balón, digamos. Sí, y por el manejo de la vía aérea. Generalmente el neonatólogo quizás, perdón, pero a veces está un poquito más capacitado para hacer un manejo de la vía aérea y a veces el pediatra Sí. Bueno, o a veces lo mantienen no tan dormido al chico y el chico está medio despierto y es Las un intubaciones sí, Yo sé se que actúa el es pibe. distinta la utilización que hacemos en neonatólogos de respirador, que en general son pacientes inmaduros, que necesitan un soporte complementario y quizás en pediatría es por falla respiratoria pura. Claro, es una bronquiolitis que Entonces determina. me parece que ahí las estrategias también son distintas porque además nosotros tenemos pulmones en crecimiento total. Sí, claro, sí, correcto. Es así. Sí, una cosa importante, linkeándolo a esto, acá una de las chicas de terapia de adultos que es kinesióloga diseñó un dispositivo justamente para medir. Ustedes, digamos, cuando hablamos del tubo endotraqueal y balón, ubican de qué hablamos, ¿no? Vieron que está el tubo y en pediatría o en adultos, alrededor del tubo se infla como una bolsita que sella la vía aérea para disminuir el riesgo de fuga de aire y de neumonía aspirativa. Eso se usa mucho en pediatría y en adultos. Y una de las chicas de acá de Kinesio diseñó un dispositivo que es para medir la presión con la que inflas el balón para no generar, porque si vos empujás mucho, eso es el tubo, y empujás mucho la pared traqueal, generás lesión y generás, digamos, necrosis, edema y cicatrización con estenosis. Entonces, diseñó un dispositivo para medir la presión adecuada del tubo, del balón del tubo endotraqueal. ¿Sí? Digamos, hay algunos trabajos publicados, hay algunas cosas, pero digamos, es algo que es súper innovador, de bajo costo y que implica pensarlo estando al lado del paciente, o sea que es una cosa muy piola. Como dice Anita, nosotros en NEO no usamos tubos con balón, pero digamos, cuando usas tubos con balón tenés que tener muy claro cuál es la presión, donde vos, si apretás, generás isquemia, si apretás demasiado, ¿se entiende? Y en lo que es prevención de neumonía en el ventilador, está ya dentro del paquete la medición de que está entre 15 y 20 El estándar, como estándar. como estándar, la medición por turno de la insuflación 15 y 30 milímetros de mercurio. Muy 15 a 20. 15 a 20. Muy importante, muy importante. Y eso, bueno, lo que hagamos Yami más que nada es para hacer como una medición más constante, que podamos monitorizar permanentemente cómo está La presión del balón. cómo está la presión. Excelente. Bueno, y creo que ese es el último. Esto también es otro estridor, es una membranita laringea. Fíjense las cuerdas vocales como están uniditas. Ay, perdón. Ahí estamos viendo el piloto de este lado. El pilote de este lado, sí. Y ahí se ve Pero están corriendo los aritenoides y están unidas las cuerdas cuerdas. vocales, también las membranas laringeas nosotros vemos, a veces están asociados a síndromes como el síndrome de George, que tiene esta nena, pero las membranitas laringeas básicamente es el estrido más disfonía, porque ahí directamente la cuerda vocal no me vibra, entonces hasta nosotros ya podemos empezar a pensar qué tipo de estridor tiene, viene con disfonía, no viene con disfonía, entonces ubicar nos va a ayudar a hacer un diagnóstico más exacto.
Bueno, este un poquito de los tipos de membranitas. Y este último me parece importante. Este es un estridor inspiratorio que comienza en el nacimiento. No 24 horas después del nacimiento. Y tiene algo en particular. Y se me ve los angiomas en cabeza y cuello. En el labio. Y lo que tiene, estas son las dos cuerdas vocales que tienen todo esto, es un angioma. ¿Sí? O sea, si tenía un estridor, no era una laringomalacia. O sea, si ustedes ven un angioma en cabeza y cuello, puede haber angiomas subglóticos sin lesiones en cabeza y cuello, sí lo puede haber. O sea, estén atentos que el estridor no haya comenzado el toque y a veces estos nenes tosen. ¿Sí? Tiene una sensación de cuerpo extraño permanente. El tratamiento es propranolol. Se le da propranolol y el chico desaparece el angioma y respira divino. O sea, hacer un diagnóstico endoscópico en este caso ayuda a hacer un diagnóstico que en una pavada, y no, lo voy a esperar porque seguramente es una laringomalacia que de a poquito se va a ir yendo. Y es un lío, le vuelvo a decir, utilizando instrumental es piola. Este es un pequeño extracto de la cirugía que se hace en la laringomalacia. Este pibe tiene un tubo endotraqueal puesto porque desaturaba. Si no, la cirugía de la laringomalacia se hace sin tubo con ventilación espontánea. ¿Qué es lo que se hace? Acá está un aritenoide y ahí saldría el epíclotis. Como está corto el repliegue aríteno epilótico, se le va a hacer un corte acá. Entonces se abre la vía aérea. Es un pedacito. Se hace con instrumental frío. Esto no se hace ni con láser ni con nada, ¿sí? Entonces es una laringe de neonato, ¿no? Triquiti, se corta. Fíjense cómo se colapsa el epígloti que se te viene y la manejas con la tijerita. Entonces, abrís y después dice, che, tengo el aritenoide redundante. Este es el aritenoide. Entonces, yo corto acá y ahora digo, pero el aritenoide me queda gordito. Me cuesta seguir jodiendo. Y lo que se hace es esto. Chicos, no es una salvajada. Porque me dijo Ramón que hago una salvajada. Y luego le dicen una plástica epiglotica de no sé qué, y eso. Un corte, la que muerde una oreja. La copito, trácate y se terminó la cirugía. Esa se llama supraglotoplastia, que es abrir con una tijerita, hacer track en los repliegues interepilóticos y agarrar con una copito y sacar un poquito de fogostán con adrenalina y las laringes no sangran. Entonces, escuchen, vean, ¿sí? Utilicen una evaluación endoscópica, es piola. Busquen comorbilidades, a veces es importante asociar, como le dije, la membrana tiene el anti-George, etcétera, etcétera, y siempre buscar una vía aérea terminal. Nosotros acá en NEO tuvimos 14 o 15 pacientes en total, de los cuales ninguno requirió cirugía, 6 requirieron con camarita, más Sandra, ¿no? Más Sandra que dice nada, pero eran todos laringomalacia o posintubación prolongada. Sandra, el diagnóstico diferencial cuando persiste con el arco aórtico. A ver, con el arco aórtico, ¿sabes qué vemos nosotros mucho? Las laringitis. Tenés un fibrosis en el laringitis recurrente. Es algo que nosotros hacemos, los otorrinos no vienen y te dicen, fue el pediatra y le dio budesonide, le dio betametasona, le dio Benadryl, le dio lo que sea, o termina la guardia con adrenalina, ¿sí? Tose. Nosotros le hacemos una endoscopía respiratoria. ¿Y qué es lo que vemos? Y es sumamente, digo, es más frecuente de lo que uno piensa, es la arteria innominada que colapsa la parte anterior de la subglotis. Cierra, funcionaría como si fuera un angioma subglótico, ¿qué tose? Entonces vos lo mirás y decís, ¿qué es eso? A veces se puede pexear. O sea, ven desde adentro de la vía aérea que hay algo que late. Tuki, late. Entonces, las severas se pexean, no las hacemos nosotros por supuesto, y las leves o moderadas le decimos, ¿qué es esto?
Le bajás el nivel de ansiedad a los padres un montón, encontró la causa, el pibe crece y se le va. Porque se endurece la vía aérea. Absolutamente. Y por el crecimiento, la arteria denominada desciende. Me queda abajo. Me queda más abajo. ¿Sí? Entonces, nosotros, con los episodios de los niños que en forma recurrente llegan a la adrenalina, le hacemos una endoscopia respiratoria, que es una cosa hiper sencilla, con respiración, con ventilación espontánea, con una óptica de 0 grados, utilizamos, agarramos el laringo, ¿sí? El Hollinger, entramos, triquiti, salimos, duramos 20 segundos. Y vamos a salir. Hay laringitis recurrente. Laringitis recurrente, dormimos los niños en laringitis recurrente. Meto un chivo, esto que diferenciaste, tiraste el palo de la vía aérea de los neonatólogos, a un jamás pediatras. Yo te lo tomo, es cierto, me parece que hay que hacer mucho hincapié en vía aérea, tener Capacitar. un carro de vía aérea o todo preparadito, el uso de máscara laringia, el respeto por la patología previa del paciente, si te viene un paciente con un síndrome de Down, un Goldenhar, un montón de patologías, el sindrómico, respetalo, el que es más laxo. Para esa intubación. El bebé blando, neurológico exacto, blando. el voz hipotónico, respetalo porque el Moebius se te puede complicar la intubación, también que intubemos o no precozmente, y ahí la vas a pasar muy mal. Estar con un compañero, con el coordinador, anestesista, neonatólogo, ser un equipo, respetar mucho, y las extubaciones que sean siempre con un médico de planta. No te mandes a extubar, cambiar tubos, si el pibe tiene buenos parámetros, esperar que a la mañana podamos en equipo tomar la mejor decisión. Y difundir. Para mí no hay que subestimar porque es muchísimo los chicos con la laringitis que vienen, una consulta súper frecuente, el 1% se complica, pero ese que se te complica hay que estar siempre muy precavido. Nosotros en las laringitis de repente, esto para pediatras, hay algunos protocolos que nosotros estamos usando, ¿sí? Estamos utilizando siempre como primera base, utilizar las nebulizaciones con budesonide, un poco quizás para los pediatras no más experimentados, sabiendo que el PAF no llega a la laringe, por lo cual no tendría indicación. Sí, utilizamos mucho metametasona, ¿sí? Pero se está avanzando a utilizar mucho el Montelukast. La verdad, Montelukast a largo plazo anda muy bien. Y como dato, esto le va a interesar a Yasmín, todos los postoperatorios de laringe y eventualmente en laringitis recurrente se hacen nebulizaciones con el Ciliac OTIC. Ciprofloxacina más hidrocortisona. Se ve que nebulizar con las gotas del oído. Mirá, nosotros le explicamos al papá que va a comprar gotas que es del oído, que no nos equivocamos, y colocamos en todos los postoperatorios de laringe, por protocolo, nebulizaciones con Ciliac OTIC. Antiguamente usábamos la FADA, una Alexa de 8 miligramos, no teníamos el uso del budesonide, largaba una baranda terrible, pero era efectivo. Sí. Y el hincapié que el corticoide intramuscular o endovenoso no es más efectivo que la vía oral. Hay que hacer uso de la vía oral, dejar la vía endovenosa o intramuscular para que el que vomita que tiene intolerancia. Y diferenciar lo que es un CRUB verdadero de un falso CRUB. Que a veces vos decís esto que, bueno, el falso CRUB o angioedema es el chico que viene una reacción alérgica. Y el CRUB verdadero es el que vemos que es la laringitis febril producida por virus. Nosotros lo que vemos en las guardias es CRUB, laringitis. Muy raramente vemos falso CRUB o angioedema. Y acá esta población es muy difícil que le puedas indicar Montelukast. Es caro Montelukast. Pero bueno, el budesonide y la betametasona es el caballito de batalla, y si persiste en la práctica quizás privada de cada uno, utilicen el Montelukast porque está muy bien, y no se olviden que puede haber alguien que les puede mirar la vía aérea y por lo menos poder ver si está hipervascularizada, si está la mucosa pálida y pensás más que es un goteo posterior, y tenés la laringitis por reflujo, que son machaza la cantidad de población que tenemos laringitis por reflujo, y con un lansoprazol también. Gracias, Sam.